¿Sabías que un mal cálculo de carga neta puede hacer que una estructura falle sin que nadie lo vea venir? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy les explicaré el concepto de carga neta y les daré un simple ejemplo. Comenzaremos con un concepto de carga neta. Es el incremento neto en esfuerzos efectivos al nivel de fundación. Es decir, es la diferencia entre las presiones efectivas antes y después de la construcción. Esta parte es importante, es la diferencia entre las presiones efectivas antes y después de la construcción. Muy bien, les voy a dar como un ejemplo, una analogía. Imagina que estás en el gimnasio levantando una pesa que parece fácil de manejar. Al principio está ligera, pero de repente tu coach te agrega un disco extra en la pesa. Ahora, aunque la pesa pareciera ligera, el disco extra hace que sientas un mayor esfuerzo. Esa carga adicional es lo que realmente afecta a tu capacidad para levantarla. La carga inicial es el peso con un disco, la carga final es con el peso extra, con el disco extra, y la carga neta es el disco adicional. Viendo esa analogía, sabemos que la carga neta va a ser igual a la carga efectiva final menos la carga efectiva inicial. Vamos a ver otro ejemplo con una fundación. Vamos a hablar de la carga neta y cómo influye en las fundaciones. Cuando colocamos una fundación sobre el terreno, el suelo ya tiene su propio peso. El suelo en esta parte ya tiene un peso, su propio peso, que está ejerciendo presión. Esta es la carga efectiva inicial. Tenemos la presión de poros inicial a nivel de fundación. En este ejemplo. Ahora, cuando añadimos una estructura encima, como una fundación, se genera una carga adicional que el suelo debe soportar. La carga neta es simplemente la diferencia entre la carga efectiva final y la carga efectiva inicial. En otras palabras, es el peso extra que el suelo tiene que resistir. Bien, aquí tenemos una fundación. Está afectando la carga del suelo y la carga de la fundación. Muy bien, lo vamos a ver más claramente con un ejemplo. La ecuación de la carga neta. La carga neta va a ser igual a la carga efectiva final menos la carga efectiva inicial. Muy bien, desglosando esto vamos a tener la carga efectiva final va a ser igual a la sumatoria de fuerzas verticales sobre el área, que no es nada más que fuerzas sobre área, que es la carga de la fundación y del suelo. Las fuerzas verticales les voy a explicar en el ejemplo lo que significa, menos la presión de poros final. Y en la carga efectiva inicial va a ser igual a la carga inicial menos la presión de poros inicial. Muy bien, continuando, vamos a hacer un ejemplo de la carga neta. Tenemos este ejemplo, tenemos una zapata y un suelo. Tenemos dos diferentes tipos de suelos. El primer suelo va a ir de 0 a 2 metros y el segundo suelo va a ir de 2
a 8 metros. Muy bien, tenemos este suelo que vamos a calcular la carga neta a nivel de fundación a este nivel. Tenemos el nivel freático inicial, final, el peso específico inicial y el final, peso específico del hormigón, del concreto, las medidas de la fundación, el peso específico de la arena, la base y la longitud de la zapata flexible. Muy bien, tenemos las ecuaciones de la carga neta. Desglosando, vamos a hallar primero el área, que va a ser 4 por 8. Tenemos la base de la fundación y su profundidad va a ser de 8 metros. La presión de poros final va a ser igual a 9.81 por la altura piezométrica. Como estamos calculando el final, la carga efectiva final va a ser de 1 metro. Como podemos observar aquí, tiene la altura piezométrica va a ser igual a 1 metro. El peso específico va a ser igual al peso por volumen. Despejamos peso, va a ser igual, el peso va a ser igual a las fuerzas verticales. Las fuerzas verticales nos referimos al peso P, peso de la zapata, peso del suelo sobre la zapata. La sumatoria de fuerzas verticales va a ser igual al peso específico por volumen. Muy bien, vamos a calcular la sumatoria de fuerzas verticales, que va a ser 3500 más, como ya vimos, el peso específico por el volumen, que vamos a hacer en estos tres casos. Tenemos el peso específico del concreto por el volumen. Muy bien, el volumen va a ser igual al primero de este y luego de esta partecita, 0.5 por 4 por 8. El peso del suelo y el peso del otro suelo. Vamos a tener primero el de 20, perdón. Tenemos 20 por 2 por 8 menos 1 por 0.5 por 2. Ya que esta alturita es de 2 metros por 4 por 8 menos este volumen en esta parte. 1 por 0.5 por 2. 0.5 viene de las dimensiones de la zapata. 0.5 por 1 por 2, que es la altura. Muy bien, tenemos luego este suelo de 19, que es nada más que este pequeño pedacito de aquí. Vamos a hallar el volumen 0.5 por 4 por 8. Vamos a restar este volumen que está aquí, que es 0.5 por 1 por 0.5. Como podemos observar, esta altura es 0.5, entonces por lo tanto 0.5 va a ser igual en la parte de arriba. Por lo tanto, la sumatoria va a ser igual a 5.473 kN. Como ya tenemos todos los valores, el esfuerzo efectivo final
va a ser igual a la sumatoria de fuerzas verticales sobre el área menos la presión de poros final, que es 9.81, que nos va a dar igual a 161.23. La carga inicial va a ser igual a la sumatoria de peso específico del suelo por la profundidad. Peso específico del suelo por la profundidad. Muy bien, la carga inicial. Vamos a tomar el esfuerzo efectivo inicial de 18 por 2 más 1 por 19 por este valor, y la carga el esfuerzo efectivo inicial 18 por 2, que es esta altura, más 19 por 1, que es esta altura. La presión de poros va a ser igual a 9.81 por 3. Desde el nivel de fundación hasta arriba tenemos aquí el nivel inicial, que van a ser 3 metros en total. Por eso es 9.81 por 3. La carga efectiva inicial va a ser igual a la carga inicial menos la presión de poros inicial, lo cual nos da un valor de 25.57. Muy bien, aquí tenemos el resumen de resultados. La carga neta va a ser igual a la resta de carga efectiva final menos la carga efectiva inicial. Y tenemos una carga neta de 135.66 kN metro cúbico. Entonces, en conclusión, la carga neta es la diferencia entre las presiones efectivas final menos la presión efectiva inicial. La final es la fundación más el suelo, y la inicial es el peso propio del suelo. Muy bien, si este ejemplo te ayudó, deja tu like. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en otro video.